Bueno, el tema que nos compete en esta oportunidad son los esfuerzos a los que está sometido una masa de suelo. La problemática, bueno, nos ubicamos en la ciudad de Pergamino, más precisamente en el parque industrial de dicha ciudad. Tenemos una nave industrial, nos vamos a enfocar en esas dos columnas, que están muy próximas. Lo primero que se hace es un estudio de suelo. El estudio de suelo arroja, digamos, nos vamos a centrar en lo que es una cimentación superficial, por lo tanto nos interesan los primeros metros, y vemos que el primer estrato es un estrato mediano bajo en cuanto a su consistencia, pero luego tenemos este estrato, que es un estrato flojo, que consideramos que está sometido al fenómeno de consolidación, o sea, estamos hablando de un estrato consolidable. Tiene estos datos, en cuanto a su gama, su porcentaje de humedad in situ, límite plástico, límite líquido, el módulo endométrico sacado en la primera parte del triaxial y la relación de vacíos inicial. Eh, este estrato consolidable pertenece a la formación postpampeano, como vimos en la clase de origen del suelo. El postpampeano es un suelo de depósito muy reciente, son arcillas de depósito muy reciente, por lo tanto no están preconsolidadas, o sea, están normalmente consolidadas. Y luego tenemos lo que es el pampeano, que sí son arcillas más duras, que han estado sometidas a una carga geológica, son arcillas muy antiguas, que han estado sometidas a carga, por lo tanto están preconsolidadas. La cimentación, bueno, nos basamos para hacer el cálculo de la cimentación en lo que es el cuadro que da el estudio de suelo. El cuadro del estudio de suelo da estos valores. Si nos vamos a una profundidad de 1,5, tenemos una tensión de 0,85. Con eso se dimensiona la base. La base es una base unificada que agrupa dos columnas. Tiene una de estas dimensiones de 3 por 20 por 1,35. Las cargas de estas columnas son de 16,40 y 19,77 toneladas. Esto vale aclarar que es en estado límite de servicio, no se mayoran las cargas, ya que si nosotros calculamos con un estado límite último, estaríamos mayorando estas cargas y luego dividiendo por una tensión que ya tiene un factor de seguridad, estaríamos sobredimensionando, por lo tanto, siempre que hablamos de suelo y calculamos y hablamos de tensión admisible, vamos a trabajar en estado límite de servicio, o sea que quiere decir que que es con 1,1 la combinación. La profundidad es 1,5. El Q de trabajo, bueno, es la suma de estas dos cargas dividido el área total de la base. Me da que tengo un 0,84 kilos por centímetro cuadrado de carga de trabajo, que es menor a la admisible, es menor a la carga admisible. Eh, por lo tanto, podemos decir que estamos en buenas condiciones de trabajo, según lo que dice el estudio de suelo. Pero nosotros ya habíamos analizado previamente que tenemos este estrato consolidable con estos datos. Por lo tanto, la pregunta que nos hacemos es si el estudio del suelo está contemplando la deformación de este estrato consolidable, que al consolidarse, bueno, va a producir una cierta deformación. Vamos a ver los asentamientos. Para hacer este análisis, un poco lo que vamos a hacer es cotejarlo con un modelado por elementos finitos en el programa Plaxis 2D, y vemos que en primera instancia, en un tiempo cero, tenemos esta deformación. 3,5 centímetros. Una deformación elevada, ¿no es cierto? Elevada, pero bueno, que supera un poco lo que estaríamos hablando de deformación inadmisible de 1 pulgada. Este asentamiento, que es elástico, que se produce de manera instantánea, lo vamos a llamar asentamiento inmediato. Por otro lado, cuando se incrementa el tiempo ya en un tiempo posterior, acá, bueno, me dice 0,1 días, fíjense que se va incrementando esta deformación. Esta deformación ya va a ser una deformación plástica, va a ser diferida, y esta deformación la vamos a llamar deformación por consolidación. Y vemos qué pasa cuando sigue transcurriendo el tiempo. Fíjense cómo se van incrementando los valores de deformación. Y tenemos, ya vamos en 51 días, tenemos ya 8,3. En 200 tenemos 10 centímetros.
y llego a los 1000 días, un poco más de 2 años, y llego con una deformación de 11,62 centímetros. O sea, esta deformación, si es así, es totalmente incompatible con el tipo de estructura que estoy realizando, ¿no? Vamos primero a calcular lo que es el asentamiento inmediato. O sea, vamos a hacer el cálculo analítico para cotejar con este modelado de Plaxi. El asentamiento inmediato tiene esta fórmula, que es, este es el asentamiento bajo una cementación rígida. O sea, en el caso de que no fuera rígida la cementación, no vale esta fórmula. Tenemos que esto es la carga por el ancho, por 1 menos el posón al cuadrado, por IR, que es el factor del desplazamiento vertical, que tiene que ver con la forma de la base, sobre el módulo de elasticidad del suelo. Este módulo de elasticidad del suelo es la inversa de este módulo endométrico, que es en realidad sacado es la inversa sacado de la primera parte del triaxial. Q es la carga que produce el asentamiento. Si yo ahora quiero calcular esta carga, va a ser igual al Q de trabajo menos la tapada, menos el suelo que estoy sacando, por lo cual me va a bajar esa carga que produce el asentamiento, pero como no le he sumado el peso propio de la base, voy a dejar esta carga. Voy a dejar esta carga, por lo tanto, mi Q que produce el asentamiento va a ser igual, en este caso es un criterio, ya que no tuve en cuenta el peso de la base, va a ser igual al Q de trabajo. El B es el ancho menor, la relación de Poisson es 0,40, sacado de una tabla, no lo calculé, pero lo saqué de una tabla, que es el Poisson para arcillas blandas. Recordemos que el Poisson es la relación entre las deformaciones transversales y las longitudinales, como cualquier material. El módulo de elasticidad, que es la inversa de este módulo endométrico, es bajo, nos denota un suelo blando. El factor este de influencia del desplazamiento vertical, ¿cómo lo voy a calcular? Bueno, con la relación entre los lados. Voy a entrar en esta tabla, voy a ir hasta donde me dice alfa R, que es para un alfa rígido, y me va a dar que para este caso, para estas dimensiones, es 1,3. Con esto calculo el asentamiento inmediato y me da 3,8 centímetros. Me da, digamos, parecido a lo que me daba el Plaxi, pero es una deformación bastante grande para el tipo de estructura que estoy realizando. Vamos ahora a lo que es el asentamiento por consolidación. El asentamiento por consolidación tiene esta fórmula, es el asentamiento por consolidación primaria. Tiene que ver con la deformación que va a sufrir este estrato consolidable. No es el tema de este video. La altura es altura H de ese estrato. El CC es el índice de compresión, que ya vamos a ver cómo se calcula, pero básicamente se saca del ensayo de consolidación o de una correlación. La relación de vacío inicial la tenemos del estudio de suelo. El H es la que mostrábamos lo que nos dice el estudio de suelo. Luego tenemos aparece este factor, este sigma 0', que es el esfuerzo efectivo a mitad del estrato consolidable. Y ahora vamos a ver qué es. Y este delta sigma, que es el incremento de esfuerzo efectivo bajo la cimentación. Como decíamos, el CC lo tengo. La relación de vacío inicial la tengo, el estudio de suelo. El H lo tengo también, el estudio de suelo. Y este esfuerzo efectivo a mitad del estrato consolidable tiene que ver con el peso propio del suelo. El incremento de esfuerzo efectivo bajo la cimentación tiene que ver con la carga externa que me está produciendo, o sea, la carga de la cimentación. Y estas dos cosas, casualmente, es lo que vamos a tratar y vamos a tratar de explicar a lo largo de esta clase. Y tiene que ver con nuestro tema principal, que es esfuerzo sobre una masa de suelo, que son estos dos básicamente. Presión efectiva. Bueno, supongamos que tenemos una masa de suelo. Analicemos un punto a una cierta profundidad, H, con un cierto nivel freático. Si nosotros vemos ahora, dentro de este punto A, hacemos un análisis, hacemos un zoom muy grande, vemos que tenemos la carga de toda esa altura del suelo H, pero ¿cómo se va a trasladar cómo se van a trasladar las fuerzas de este suelo? Bueno, la fuerza que este suelo produce se va a trasladar por los puntos de contacto entre las partículas, que obviamente van a apretarlas, van a intentar acercarlas y para poder transmitir este esfuerzo. A esto lo vamos a llamar esfuerzo total, que es el gamma húmedo del suelo, o sea, el gamma que realmente tiene, por el H.
que es igual a la presión total. ¿Está bien? Pero por otro lado, bueno, esto de diagrama es triangular, es el sigma total en A, es triangular, directamente es este gamma por H. Pero ¿qué pasa? Tengo una altura, una cierta altura de napa freática. Bueno, esta altura de napa freática, lo que va a hacer, va a esa presión es una presión hidrostática, o sea que es perpendicular a todas las paredes de todas las partículas, y lo que me va a estar haciendo es, me va a estar separando estas partículas. O sea, al contrario de la presión total, o sea, o dentro de esta presión total, más precisamente, una parte de esta presión total va a estar alejándome las partículas. Y va a tener este diagrama, ¿no es cierto? Que va a tener que ver directamente con la altura hidrostática del agua. A esta presión la vamos a llamar presión de poros o presión neutra. Que va a ser igual a al gamma del agua por el H del agua. Entonces vamos a decir que a esta presión total, si a esta presión total le restamos la presión de poros, que está dentro de ella, ¿no es cierto? Pero le restamos esta presión de poros, vamos a tener lo que llamamos presión efectiva, que va a ser la presión que efectivamente me va a estar transmitiendo el corte en el suelo, o sea, los esfuerzos en los que se transmiten las partículas. Este esfuerzo efectivo, fíjense, hasta donde no aparece la napa es igual a la presión total. Luego que aparece el agua, los diagramas se van a restar y voy a tener este tipo de diagrama de presión efectiva, o sea, va a cambiar la pendiente donde me aparezca la napa y lo voy a llamar sigma 0' en A, o sea, esfuerzo efectivo en A. ¿Cómo lo voy a calcular? Bueno, el esfuerzo efectivo en A va a ser igual. En la primera parte lo que decíamos, el gamma de H, el gamma húmedo, por la altura menos la altura del agua. Luego, ¿qué tenemos? Luego tenemos ya el gamma saturado, aparece un gamma saturado, un poquito más que el H, ya que aparece la presión de la napa, va a ser un poquito más grande, por esta altura del agua, menos la presión de poro, que es igual a la altura de la napa en ese punto por el gamma del agua. Este gamma saturado lo puedo calcular mediante presiones, eh, mediante la fórmula de relaciones volumétricas, mediante la relación volumétrica con la gravedad específica y el porcentaje de humedad, puedo calcular el gamma saturado, eh, que va a ser un poquito más grande. Luego, ¿qué hago? Bueno, otra cosa que puedo hacer es agrupar, o sea, sacar factor común a este H1 o HW, lo agrupo y tengo esto, digamos. Eh, Gamma H por la altura menos la altura W, que es la primera parte, que es la presión efectiva que vale igual a la presión total. Y luego donde aparece la napa tengo, como agrupé este H1 o HW, tengo el gamma saturado menos la altura del agua. A este factor, a este término, donde resto los gamas, el gamma saturado menos el gamma del agua, lo voy a llamar gamma sumergido. Este es un concepto fundamental, es un concepto fundamental. ¿Cómo lo puedo definir a esto? Bueno, fíjense, si yo tengo el gamma húmedo, es como si yo estuviera en una pileta, piso sobre la pileta, estoy pisando sobre la pileta, ahí tengo el peso mío, mi peso propio, el peso de una persona, llamémoslo, hagamos la equivalencia con el gamma húmedo. Ahora, ¿qué pasa si esto se llena de agua? O sea, si está interviniendo la presión hidrostática ¿qué va a pasar? Me va a levantar del fondo y en este caso voy a tener lo que llamamos el gamma sumergido o gamma prima, que va a ser igual al gamma saturado menos el gamma húmedo. ¿Está bien? Otra manera de explicar la presión efectiva, como lo hizo Terzaghi, es a través del modelo relógico del suelo. Si yo tengo un resorte, por ejemplo, tengo este resorte que tiene una altura, digamos, de 10 centímetros, el resorte va a hacer va a estar representando el suelo. Supongamos que coloco un bloque de 25 kilos, supongamos que coloco 25, baja 2 centímetros, esto es un ejemplo. En este caso decimos que bueno, que no hay no hay nada que tome o sea, lo único que está tomando estos 25 kilos es el suelo. Por lo tanto, decimos que la presión total es igual a la presión efectiva. Está bien, porque lo único que está tomando es el suelo. Sería un suelo seco. Ahora, ¿qué pasa si de golpe yo esto lo meto en un recipiente, lo lleno con líquido y coloco un manómetro para medir la presión de este líquido? Coloco el bloque de 25 kilos
digamos, el área es aproximadamente del pistón un centímetro cuadrado. En el momento que yo coloco estos 25 kilos, ¿qué pasa? Voy a tener que el manómetro me está marcando 25 kilos por centímetro cuadrado. ¿Qué quiere decir esto? Que el agua está tomando todo el peso del bloque. Como el agua no tiene dónde escapar, está tomando el agua incompresible, está tomando todo el peso del bloque. El resorte no está tomando carga. Por lo tanto, decimos que la presión de poros o la presión neutra está tomando el 100% de la carga. ¿Qué pasa si yo luego dejo salir agua, por ejemplo? En este caso se va a producir una deformación y el manómetro baja de 25 kilos por centímetro cuadrado a 12,5 kilos por centímetro cuadrado. Como yo dejé escapar agua, el bloque empieza a tomar carga. En este caso, como toma 12,5 kilos por centímetro cuadrado, decimos que lo que resta para los 25 kilos por centímetro cuadrado lo está tomando el resorte, que son estos 12,5 kilos por centímetro cuadrado, y eso es lo que llamamos presión efectiva. O sea, parte de la carga la está tomando el resorte y parte de la carga la está tomando el agua. Esta parte que está tomando el resorte es lo que llamamos presión efectiva. ¿Qué pasa si yo sigo dejando escapar el agua en un determinado tiempo? Y dejo escapar agua hasta que la presión del manómetro me marca cero. Cuando esta presión del manómetro me marca cero, esto quiere decir que el resorte está tomando el 100% de la carga y la presión total ya es igual a la presión efectiva, porque ya que no hay presión de poro, el manómetro me está marcando cero. Bueno, este proceso de disipación de exceso de presión de poro, que se convierte en presión efectiva, se denomina consolidación. No es el tema de la consolidación, no es el tema de este video, de esta clase, pero sí va a ser el tema del próximo tema. El diagrama de presión efectiva. Bueno, vamos a calcular nuestro diagrama de presión efectiva. Tenemos este perfil estratigráfico. Ahí vamos a arrancar con un punto A, una condición, un criterio, va a ser elevar la napa de la medición que nos dice el estudio de suelo que tiene en ese momento. De 240 la voy a llevar a menos 1,60, ya que me voy a poner una peor condición. Voy a saturar todo mi estrato consolidable. Ya vamos a ver por qué me pongo en esta peor condición. También convengamos que la altura que cuando uno hace un estudio de suelo, la altura de napa que nos dice el estudio de suelo que tiene, es en ese momento, y esto puede cambiar, por lo tanto me pongo en una peor condición, se elevo un poco la napa y saturo todo el estrato. O sea, la napa ahora, mi nueva napa tiene menos 1,60. La presión efectiva de nada va a ser igual a cero, porque no tengo nada, no tengo carga externa. La carga externa ya vimos que es el incremento, eso lo vamos a calcular luego. Pero la presión efectiva, que tiene que ver con el peso propio del suelo, es cero nada. Vamos al punto B, antes de que aparezca la napa. Bueno, antes de que aparezca la napa, tengo un gamma húmedo de 1,83 kilos por toneladas por metro cúbico, en esta altura H1. Calculo esto y me da 2,93 toneladas por metro cuadrado. Luego aparece este estrato consolidable. Lo que requiere la consolidación es calcular el esfuerzo efectivo a mitad de mi estrato consolidable. Por lo tanto, vamos a calcular en este punto C, a mitad del estrato consolidable, tengo 1,83 el gamma húmedo y mi gamma saturado, calculado con las relaciones volumétricas, me da de 1,94 toneladas por metro cúbico. Fíjense que en el punto C tengo mi diagrama de presión efectiva, donde cambia la pendiente, pero tengo lo que se ve en violeta, lo que es el diagrama de presiones totales, que no me interesa porque no va a transmitir. Por lo tanto, bueno, ¿cómo lo voy a calcular esto? Bueno, recordamos que era, primero tengo que sumarle a parto de la presión efectiva en B, luego este H2, que va a ser hasta la altura del estrato consolidable, por el gamma saturado menos el gamma del agua. A esto recuerden que lo llamábamos gamma sumergida. Y bueno, la altura H2, que es el promedio, o sea, es el promedio de las profundidades del estrato, o sea, mitad del estrato consolidable, por este gamma sumergido. Y esto me da que la presión efectiva en C es 5,47 toneladas por metro cuadrado. Esto es la presión efectiva a mitad del estrato consolidable, que es básicamente esa porción, o sea, desde 0 hasta C. Luego tenemos una parte que se va hacia la derecha en este violeta, que es la presión efectiva, la presión, perdón,
la presión de poros en C y la suma de ambos me da la presión total en C. Pero nos interesa solamente la presión efectiva. Por otro lado, tenemos el incremento de esfuerzo efectivo. Este incremento es, por ejemplo, causado por una carga. En este caso vamos a ver el causado por una carga puntual. Esto lo estudió Boussinesq. Boussinesq lo estudió allá por 1883, hace muchísimos años. Y a través de experimentos, de ecuaciones matemáticas, llegó a esta fórmula, que la variación del esfuerzo efectivo en Z es esta fórmula que vemos acá. Esto lo hizo con algunas hipótesis, como que la carga es infinitamente grande en un medio homogéneo, en un medio elástico isótropo. Bueno, a toda esta terminología la llamó I1, por ejemplo. Acá vemos una tabla del DAS, donde este I1, por ejemplo, lo puedo calcularlo. O sea, está calculado con respecto a todos estos factores, tanto al radio como al Z. Y entonces si yo esta fórmula la puedo simplificar con esta expresión, con esta función, I1, ¿no es cierto? En función del radio y de la profundidad. Pero nosotros, si vamos a cómo es nuestra cimentación, nada tiene que ver con una carga puntual, menos infinitamente grande porque tiene una cierta magnitud, así que no nos sirve este incremento de esfuerzo efectivo debido a una carga puntual, no es nuestro caso. Vamos a ver ahora qué pasa si yo a esta carga puntual la hago una carga lineal. Los mismos postulados, solo que se agrega una carga que es infinitamente larga. También es una fórmula muy similar. Cambia esta fórmula. Pero ¿qué pasa? Tampoco tengo este caso de una carga infinitamente larga. Habíamos visto primero una carga puntual, ahora vemos una carga infinitamente larga. Tampoco es nuestro caso. Nosotros tenemos un área perfectamente delimitada con unas cargas de una magnitud perfectamente conocida. Por lo tanto, vamos a seguir andando en esto. Ahora vamos a ir ya a una carga uniforme de ancho B. Cuando vemos esta carga uniforme de ancho B, vemos que ya esta carga que tenemos es de ancho B y es ya sobre un área, por ejemplo, kilos por metro cuadrado. Pero vemos que tiene un ancho B y un largo infinito. Es también lo mismo, un medio homogéneo, también un suelo elástico isótropo. Estas condiciones no se cumplen obviamente en la realidad, pero vamos a ver que es similar. Tenemos esta fórmula, midiendo los ángulos, estos ángulos beta, beta y rho. Esto, si nosotros vemos cómo, o sea, bajo esta fórmula Boussinesq construyó lo que es el bulbo de tensiones. Vemos que este bulbo de tensiones tiene esta disposición. Esto se saca con esta fórmula. Esto es algo muy utilizado en la mecánica de suelo. Siempre, ¿qué decimos? Que una carga de ancho B va hasta 2B, por ejemplo. Lo decimos ¿por qué? Precisamente por esta distribución. En realidad no es que después de 2B desaparece, sino que decimos que tiene una influencia de ancho 2B, porque en 2B realmente llega al 10% de la carga. Llega al 10% de la carga. Eso va a depender obviamente del suelo, va a variar muy poco, por eso es muy precisa esta fórmula, más allá de sus hipótesis. Pero a tener en cuenta eso, que cuando nos pasamos de 2B, no es que la carga desaparece, sino que ya tiene menos del 10%. Como vemos acá, nos fijamos que casi a 5B estamos en menos de un 2% de la carga. Esto lo podemos corroborar con, por ejemplo, un bulbo de tensiones en Plaxis 2D, tenemos más o menos lo mismo. Pero también, si nosotros volvemos a lo que es nuestra base, no tenemos una carga de ancho B y una longitud infinita, sino que conocemos perfectamente nuestra longitud, así que vamos a ir a otra de las fórmulas que redactó Boussinesq, ya con marco más acotado, y ya esto sí es un esfuerzo causado por una carga uniforme en un área rectangular. Suponemos la carga uniforme, ¿no? Esta carga uniforme va a tener un ancho de X por un largo de Y. La profundidad va a ser Z, por ejemplo, en un punto A. Esto es, bueno, debido a una carga flexible en un medio homogéneo, elástico isótropo. Decimos que, bueno, que este delta Z o delta esfuerzo en Z va a ser igual a la carga
por una fórmula, en este caso IZ, que va a depender, que este IZ va a ser una fórmula que va a depender de M1 y N1. ¿Qué es M1 y N1? Bueno, tienen que ver con la forma de la base. El M tiene que ver con el largo dividido el ancho y el N1 tiene que ver con el Z dividido la mitad del ancho. El Z es la profundidad a la que está fundado. Esto lo podemos sacar de estos ábacos. Acá tenemos estos ábacos que construyó Businec, donde yo puedo entrar en realidad esto es independiente del suelo, tiene que ver con las formas directamente de la base y la profundidad. Y esto también responde, independientemente de la forma de la base, responde de manera muy parecida a lo que es el bulbo de tensiones, variando muy poco. Por eso también se utiliza lo que es el bulbo de tensiones de Businec. Varía muy poco, obviamente, porque tiene una variación dependiendo de la forma, pero respeta bastante lo que dice esta teoría. Lo que decíamos que la carga A2B es un 10% aproximadamente. Otra manera de calcular esto puede ser a través del método simplificado. Este método simplificado puedo usarlo a lo mejor en una etapa de anteproyecto. ¿Qué dice este método simplificado? Que bueno, que básicamente la carga se va a distribuir en Z en un ancho de B más Z. Este Z, ¿cómo va a variar? Bueno, va a variar 2 en vertical y 1 en horizontal. O sea, en esta distribución va a variar la presión, o sea que yo en una profundidad Z voy a tener la misma carga se va a repartir en lugar de un ancho B en un ancho de B más Z. Por lo tanto, va a ir disminuyendo con la profundidad esta carga. Y este método, si bien es simplificado y no responde perfectamente a la teoría de Boussinesq, se puede utilizar para una etapa de anteproyecto, algo estimativo, pero también hagamos la aclaración de que uno llega a valores bastante razonables o parecidos a la carga que uno puede llegar con la teoría de Boussinesq. O sea que nosotros ahora tenemos algo muy parecido a lo que son las dimensiones y nuestra tipología de base, por lo tanto vamos a calcularlo. Tenemos las dimensiones de nuestra base, de 1,35 por 3,20. Tenemos el estudio de suelo, tenemos nuestra base, está este estrato consolidable. Para ello, bueno, a una profundidad de 1,5, o sea que la incremento de presión se va a desarrollar de 1,5 hacia abajo. Decíamos que esto iba a ser, este incremento de esfuerzo efectivo va a tener que ver con la carga por una función, que esta función va a depender de ese M1 y N1 que tendrían que ver con la forma de la base, que venía de la teoría de Boussinesq. Q es la carga neta por área, la carga de trabajo que sacamos. Y lo que nos va a decir, o lo que vamos a hacer para calcular, digamos, no perdamos de vista que el fin de este cálculo es realizar un análisis de consolidación, por eso estamos haciendo este cálculo de incremento efectivo, para realmente calcular el incremento de esfuerzo efectivo a mitad del estrato consolidable o promedio, vamos a hacer este cálculo, se propone. Esto, bueno, esto viene de los cálculos de consolidación, que es que el incremento efectivo va a ser igual el incremento efectivo en la parte superior del estrato, más 4 veces el incremento efectivo a mitad del estrato, más el incremento efectivo en la parte inferior del estrato, dividido 6. O sea, se promedian estos valores ponderando mucho más lo que es la mitad del estrato. Esto, bueno, obviamente viene de ensayos experimentales, ¿no es cierto? Para poder sacar el promedio de ese incremento efectivo en ese estrato. L es la longitud de la cimentación, B el ancho, como decíamos, y Z la distancia medida del fondo de la cimentación. Convengamos que Z no es la profundidad, sino es la distancia medida desde el fondo de la cimentación, que es lo que nos interesa. Bueno, la carga es la que habíamos calculado como tensión de trabajo, es la misma carga neta, que es de 0,84. Entonces, vamos a calcular ahora, vamos a hacer esta tabla, donde tenemos Z, luego tenemos M1, que eran estos factores que proponía Boussinesq, con lo cual luego tenemos esta función, que la vamos a sacar en base a M1 y N1, y
Como, como columna final tenemos el incremento de esfuerzo efectivo bajo la cimentación. Esto lo vamos a hacer tanto para la parte superior como para la parte media y la parte inferior. En la parte superior tenemos Z igual a 0. M1 es igual a 2,4, que tiene que ver con el largo dividido el ancho, que va a valer siempre M1 va a valer 2,4. B es el ancho mínimo de la cimentación, o sea, el menor ancho, 1,35. N1, como tengo Z medido de la parte inferior de la cimentación, es 0. Entonces, por lo tanto, si yo entro con 0, en este caso no tengo 0, pero me voy al más próximo, que es 0,20, podría haberlo dividido entre 1 y 0,997, pero bueno, tomo este valor de 0,997, que es la función, y digo que en la parte superior del estrato, la carga baja de 0,84, de 8,4 a 8,37, que es casi lo mismo, ¿no es cierto? Voy al valor M, que está en la parte media del estrato. Tengo el Z es 1,15, medido de la parte inferior de la cimentación. El M1 es igual, el B es igual. El N1, que es Z dividido la mitad del ancho, me da 1,7. Entro en la tabla, en vez de 1,7 me voy a 1,6. Con el valor de M1, me da que es 0,593 y me da que la variación de esfuerzo efectivo en mitad del estrato es 4,98. Luego me falta, por último, la parte inferior del estrato. Lo que me va a cambiar ahora, bueno, el N1 cambia porque cambia el Z. Entro con el valor de N1, que es 3,4. Me voy, bueno, a 3. Podría haber ponderado, digamos, podría haber hecho un promedio entre 3 y 4, pero bueno, entré con el menor. Me da 0,293 y la variación de esfuerzo efectivo en la parte inferior del estrato me da 2,46. ¿Cómo queda mi bulbo de tensiones entonces? Bueno, tengo en la primera parte tengo 8,37. En la parte media tengo 4,98. En la parte inferior tengo 5,46. Y si quiero hacer un cálculo un poco más abajo, me voy al 10% de la carga, que me da 0,84 toneladas por metro cuadrado, que fíjense que es lo que decíamos de la teoría de Gaussian, es aproximadamente a 2B. ¿Qué nos interesaba de esto? Bueno, habíamos dicho que íbamos a hacer este, este promedio que ponderaba el medio, con lo cual yo podía sacar un promedio del incremento de esfuerzo efectivo a mitad del estrato. Y si sumo todo esto ponderando la parte media, me da que el incremento efectivo, el incremento de esfuerzo efectivo debido a la carga, me da de 5,12 toneladas por metro cuadrado. Si resumimos un poco, ¿cómo me queda esto? Tenemos el resumen de lo que es la presión efectiva a mitad del estrato consolidable a la izquierda, que tiene que ver con la carga de peso propio, y a la derecha tenemos nuestro bulbo de tensiones que hemos construido y el incremento efectivo a mitad del estrato consolidable, que lo sacamos de la manera que recién vimos. Entonces tengo este delta sigma prima que es 5,12. Con esto tengo el resumen de mi esfuerzo efectivo en la masa de suelo y vamos a ver con esto cómo luego calculamos lo que es la consolidación del suelo.